Era tu nombre, me repetís, Blanca, ¿no? Blanca. Gracias. Vamos admitiendo. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva jornada. Hoy el Colegio de Abogados ha organizado una capacitación sobre cuestiones actuales sobre el límite de cobertura en los contratos de seguro. Nos acompañan el doctor Osmar Sergio Domínguez. Él es abogado recibido en la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho de Daños. En el año 1996, luego de haber desempeñado funciones en el Poder Judicial de la Nación, funda el estudio jurídico que lleva su nombre, Estudio Jurídico Domínguez y Asociados, del cual es titular hasta la actualidad y en el cual ejerce la profesión de abogado como especialista en daños y en derecho de seguros. También tenemos la presencia de la doctora Sabrina Abraham, abogada recibida en la Universidad de Buenos Aires, especialista en derecho de daños y derecho del consumidor, forma parte del estudio jurídico Domínguez y Asociados desde el año 2005. Es docente de la Facultad de Derecho de la UBA, en Derecho Civil Parte General, y en el ciclo profesional orientado en la materia Derecho del Consumidor. Ambos letrados suelen participar como docentes en los talleres de capacitación profesional del Centro de Graduados de la Facultad de Derecho UBA. Buenas tardes a todos. Osmar, cuando gustes, iniciamos. Bueno, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Omar Sergio Domínguez, bueno, me presentaron. Juntamente con la doctora Abraham vamos a tocar el tema de cuestiones actuales sobre límites de cobertura. Voy a dar una breve introducción. La doctora Abraham va a desarrollar el tema y después me reintegraré para abrir el debate, eh, para que puedan formular las preguntas, las inquietudes, los interrogantes que quieran. Bueno, la cuestión de la inflación, el flagelo inflacionario que vivimos en la Argentina prácticamente sin pausa, bueno, tergiversa todas las variables económicas, ¿no? Y particularmente en los procesos patrimoniales, y en este caso los procesos por daños y perjuicios, se tergiversa también, digamos, afecta variables económicas, ¿no? Entonces, influye sobre lo que es cuantificación del daño, actualización monetaria, tasa de interés, y bueno, lo que vamos a abordar hoy, que es el tema de límite de cobertura, ¿no? En contrato de seguro, cómo van perdiendo virtualidad, esos números, paso del tiempo, etcétera, ¿no? Toda esa problemática que tiene que ver con esa tergiversación, ¿no? Y bueno, esta coyuntura nos obliga a todos, los profesionales involucrados, estemos en el sitio que estemos, digamos, como abogado de actora, de bandada, de aseguradora, a una tarea compleja. En el caso, por ejemplo, de los abogados de las aseguradoras, si se exponen a defender intereses que podrían llegar a resultar contrapuestos, sin dejar, sin soslayar el tema de que, bueno, la obligación de indemnidad que tienen las aseguradoras frente a los asegurados. El abogado del asegurado, bueno, defender esa obligación de indemnidad, y en el caso, bueno, de los que hacemos parte actora, de que la cobertura en el momento de que termine la sentencia, tengamos sentencia firme, sea suficiente para poder dar respuesta a la condena económica. Bueno, le voy a dar la palabra a la doctora Abraham, ella va a desarrollar el tema y en breve vuelvo por aquí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todas y a todos. Y vamos a continuar desarrollando el tema en línea con lo que venía comentando el doctor en la presentación. En el taller propuesto para el día de la fecha, vamos a trabajar sobre las herramientas que tenemos para evitar que las sentencias se tornen incobrables en su totalidad para los terceros damnificados por aplicación de límites de cobertura desactualizados, irrisorios y hasta muchas veces ilógicos, ¿sí? Esto es lo que vamos a abordar en la clase del día de la fecha.
Como abogados litigantes, cuando interponemos una acción de daños y perjuicios, lo que vamos a buscar, la finalidad, es que la condena sea extensiva a la compañía de seguros en su totalidad, como forma de asegurarnos la cobrabilidad de la sentencia, ¿no? ¿Por qué? Porque la compañía de seguros es la parte generalmente que goza de solvencia, más allá, ¿no?, de que hoy, bueno, circuló la División General de Bienes de Caledonia, calculo que ya se habrán enterado, pero bueno, más allá de eso, no es tan masiva, afortunadamente, pero bueno, va a dejar ahí algún tendal complicado si es que después llega la liquidación, tendal de deuda impaga, ¿no? Entonces, bueno, estas son las herramientas, digamos, las que vamos a trabajar, vamos a ver a lo largo de la clase, para lograr y evitar, digamos, que esa sentencia se torne incobrable. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Cuando la compañía de seguros se presenta a contestar el emplazamiento, digamos, a contestar la citación en garantía, probablemente invoque un límite de cobertura por encima del cual no esté dispuesta a responder llegado el momento de la sentencia. Este límite de cobertura como tope cuantitativo por encima del cual no va a querer responder, va a invocar el límite, va a oponer el límite llegado el momento y en la etapa de la ejecución, y va a decir, a este valor del límite congelado es a lo que estoy dispuesto a cubrir y por encima de esto, nada. Entonces, es ahí donde nosotros debemos pensar qué argumentos, qué defensas vamos a plantear para repeler estos límites de cobertura y poder encontrar alguna solución superadora de la cuestión. Nuestro consejo profesional es plantear las defensas desde un primer momento. ¿Por qué? Porque yo no tengo que valorar el límite de cobertura con el bolsillo de hoy, sino que yo tengo que valorar el límite de cobertura con el bolsillo de 5 años, 10 años para adelante, debido a la excesiva duración de los pleitos. Si yo cometo el error de decir, al día de hoy el límite que me están invocando tiene apariencia de suficiente, probablemente al momento de la sentencia me voy a quedar corto, por el transcurso del tiempo, por el proceso inflacionario que afecta lamentablemente a nuestro país, que influye negativamente en el poder adquisitivo. Esta desvalorización monetaria, ¿no?, de la que tanto se hablan en los medios de comunicación, ¿no?, en el noticiero, constantemente los economistas, no es una temática de la cual seamos ajenos, repercute negativamente en el límite de cobertura, licuándolo, erosionándolo, haciendo que ese límite de cobertura se derrita. Entonces, producto de la excesiva duración de los pleitos, sumado al proceso inflacionario, estos límites de cobertura se tornan insuficientes para dar respuesta a la indemnización llegado el momento en el que se obtuvo la condena favorable. Entonces, voy a empezar diciendo algo que es una obviedad, pero que hoy en día es una vía de solución en muchos precedentes que se están empezando a conocer, que es el desconocimiento de la prueba documental entre la cual va a estar incorporada la póliza de seguros. Usted va a decir, ay, doctora Sabrina, es una obviedad, ¿cómo no voy a desconocer la prueba documental? Bueno, no se crean que es tan obviedad, nos encontramos de repente con varios juicios en los que esta prueba no está desconocida. Y otra pregunta relacionada con esto, ¿y desconozco la póliza? Sí, voy a desconocer la póliza, pero eso no implicaría que yo estoy negando la existencia del seguro, no, bajo ningún punto de vista. Yo desconozco la póliza porque soy un tercero ajeno a la celebración, no me constan las condiciones de esa contratación, y al desconocer la póliza se invierte automáticamente la carga de la prueba. Entonces es la compañía de seguros la que va a tener que salir a acreditar las condiciones generales y particulares de esa contratación. Se invierte la carga probatoria y es la compañía de seguros la que va a tener que desplegar la actividad probatoria
para acreditar la limitación de la que intente valerse. Hay un fallo muy interesante de los últimos del año pasado, que es a Pasallanos, de la Sala A, con voto preopinante de Calvo Costa, pero también integra la votación el doctor Picasso, que ya viene integrando la sala hace varios años. Siempre que hay un voto del doctor Picasso es enriquecedor leerlo. Y acá, en el voto de Calvo Costa, la vía de solución entre uno de los argumentos, digamos, para desacreditar el límite de cobertura es la falta de prueba. Habiendo dicho, estando el límite desconocido, la prueba documental desconocida en realidad, la póliza de seguros, la parte aseguradora debió haber desplegado actividad probatoria para acreditar esa limitación. Y él vota por hacer extensiva la condena en su totalidad por no haberse acreditado esa limitación. Entonces acá encontramos de la mano del desconocimiento de la prueba documental, o sea, entre la cual va a estar incorporada la póliza, encontramos una vía de solución alternativa bastante directa y que nos va a permitir cobrar la sentencia en su totalidad al seguro, ¿no? Que es la problemática que hoy en día nos aqueja. A continuación, nosotros sugerimos plantear la nulidad de estas limitaciones de cobertura. ¿Por qué? Porque desnaturalizan el instituto del seguro obligatorio previsto por el artículo 68 de la Ley Nacional de Tránsito. Desvirtúan, o sea, ¿esto qué quiere decir? Que desvirtúa lo que tuvo en miras el legislador al estipular el seguro obligatorio de responsabilidad civil. El foco de atención del seguro obligatorio es la víctima de accidentes de tránsito. Y la finalidad es que ninguna víctima de accidente de tránsito quede ser injustamente indemnizada. Entonces, estos límites de cobertura atentan contra este instituto del seguro obligatorio con la finalidad, con lo que tuvo en miras el legislador al momento de instituirlo. ¿Y esto por qué? Porque en el derecho moderno de daños, lo que tenemos que pensar es que se produce un viraje en el centro de protección del negocio jurídico. No se trata solo del patrimonio del asegurado, ¿no? Mantener indemne el patrimonio del asegurado, que ahora lo vamos a ver, sino que se trata de proteger a la víctima del accidente de tránsito. Por eso decimos que se produce un viraje, un cambio del centro de protección. ¿Por qué? Porque para la víctima del accidente de tránsito, el seguro obligatorio de responsabilidad civil cumple una función de garantía. Y entonces, acá empezamos a ver, para profundizar un poco más el argumento de la nulidad, cómo una norma de orden público, de naturaleza obligatoria, una norma imperativa, entra en contradicción con una norma administrativa, como puede llegar a ser la resolución dictada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, que es la autoridad de aplicación. Y es acá, y esto también lo recepta, el fallo este que recomiendo la lectura, que es a Pasallanos, en el voto de Picasso, mencionando la inconstitucionalidad de la delegación de facultades legislativas a la autoridad administrativa. Y esto nos abre la puerta a pedir el control judicial de las cláusulas en los contratos de adhesión. Ustedes saben que el Código vigente, civil y comercial vigente del año 2015, incorpora los contratos de adhesión. Antes no estaban. El contrato de seguros es uno de los contratos de adhesión por excelencia, a diferencia de los contratos paritarios, ¿no? Contrato paritario, ustedes saben, es el resultado de un acuerdo de voluntades de dos partes que están en igualdad de condiciones.
Bueno, en el contrato de seguros tenés la voluntad del predisponente, ¿no? Que en este caso es la compañía aseguradora. Y la posibilidad de negociar del asegurado es prácticamente nula. Pregunta dónde firmo, suscribe y se terminó. Ningún tipo de negociación. Ahora, ¿qué nos dice a continuación el código en el 985? ¿Cómo deben ser redactadas esas cláusulas predispuestas? El 988 nos dice que si son redactadas de manera abusiva se tendrán por no escritas. Y la llave nos la da el 989, que nos dice que el control judicial debe hacerse por más que la cláusula se encuentre aprobada por autoridad administrativa. Chan, chan. Resolución aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, autoridad administrativa, pero que podemos revisarla y someterla al control judicial, siendo el propio código el que hoy en día nos permite esa posibilidad. Ahora bien, somos nosotros, los letrados, los que debemos exigir y pedir ese control judicial en nuestros escritos. Porque esto es de resorte judicial, es el juez el que tiene que declarar que la cláusula es abusiva por convertirse en un caso de infraseguro, en una inconstitucionalidad sobreviniente por el mero transcurso del tiempo, por pretender que se mantenga en valores históricos este límite de cobertura completamente desactualizado. ¿Qué le vamos a sumar a este pedido de nulidad? El principio de reparación integral, contemplado en el artículo 1740 del Código Civil y Comercial vigente, que tiene raigambre constitucional en el artículo 19 de la Constitución, receptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Santa Coloma, reconfirmado en Aquino. ¿Y qué nos dice este principio de la reparación integral? Nos dice que quien haya sufrido un daño tiene derecho a la reparación de todos los perjuicios. Nos indica que la reparación plena en realidad más que integral, vamos a usar la terminología, ¿no?, del código vigente. Nos dice que la reparación plena, así nos ayornamos, yo me quedé pasada de moda, perdón. Nos dice que la reparación plena implica la restitución del damnificado a la situación anterior al evento dañoso. Ahora, la conclusión acá cae por sí sola. Excesiva duración de los pleitos, ¿no? Del tiempo en los pleitos. Proceso inflacionario espeluznante. Planteo de la compañía de seguros de mantener el límite a valores históricos. ¿Ustedes piensan que eso le hace justicia al principio de la reparación plena? Por supuesto que no. Entonces acá, en estos términos, el desfasaje se vuelve manifiesto. Si yo tengo una sentencia dictada a valores actuales y contra eso compite un límite de cobertura congelado, cuyo valor histórico permanece congelado en el tiempo, el desfasaje se vuelve manifiesto. Y es más conveniente incumplir que cumplir, porque el solo paso del tiempo me va licuando la deuda. A esto, ¿qué le vamos a sumar? Algo que ya veníamos mencionando antes. Artículo 109 de la Ley de Seguros. ¿Qué nos dice el artículo 109 de la Ley de Seguros? La obligación de la aseguradora de mantener indemne el patrimonio del asegurado. Ahora, las compañías de seguro oponen un límite de cobertura como escudo protector de su patrimonio, dejando expuesto el patrimonio del asegurado. ¿Por qué dejando expuesto el patrimonio del asegurado? Estoy diciendo. Porque ellas van a cubrir, las compañías de seguro, hasta el límite, o están dispuestas hasta el límite invocado. Y por encima del límite,
lo que supere la condena, dejan expuesto el patrimonio del asegurado contra la acción del tercero damnificado, o sea, de la víctima del accidente, que puede ir directo contra el patrimonio, por la parte que el límite de cobertura no llegó a cubrir. Entonces acá vemos cómo se vulnera también la propia ley de seguros. Planteada la nulidad, vamos a plantear la inoponibilidad del límite. Y esto lo vamos a basar en que los contratos no pueden perjudicar los derechos de terceros que no formaron parte de la contratación. Y acá vemos claramente que la víctima de accidentes es un tercero ajeno a la contratación celebrada entre la compañía de seguros y el asegurado. Entonces, estos límites de cobertura se tornan inoponibles al tercero damnificado, viendo claramente, estos son los casos en los que claramente se ve cómo la autonomía de la voluntad encuentra un límite muy claro. Yo no tengo opción de contratar un seguro en el momento en que yo elijo sacar mi auto a rodar a la vía pública. Entonces, si yo no tengo opción de de contratar un seguro, porque está previsto y estipulado el seguro obligatorio de responsabilidad civil, sin eso yo no puedo circular, no puedo sacar mi vehículo a rodar en la vía pública, estos límites de cobertura son inoponibles a la víctima del accidente, al tercero damnificado. A eso que vamos a adicionar, que el seguro de responsabilidad civil cumple una función social, que es que ninguna víctima de un accidente de tránsito quede ser injustamente indemnizada. Para un seguro, para la víctima de accidente de tránsito, el seguro obligatorio cumple una función de garantía. ¿Y qué nos enseña el profesor Waldo Sobrino? La víctima de accidente de tránsito es un consumidor. Y ya esto lo viene diciendo hace bastante. ¿Por qué? Porque es el beneficiario directo del contrato de seguro. Si nos vamos al artículo 1092 del Código Civil y Comercial, define relación de consumo y ahí nos dice que el consumidor es el destinatario final, el principal beneficiario, de lo cual vamos a entender que la víctima de accidentes de tránsito es el destinatario final del contrato de seguro y en consecuencia es un consumidor. Ahí hacemos todo el caminito. ¿Y esto qué nos permite? Echar mano a la legislación consumerista y a los principios propios del derecho al consumo, ¿sí? A este microsistema jurídico propio del derecho del consumidor, altamente tuitivo, de naturaleza protectoria, pro-consumer. Y podemos mencionar algunos principios entre tantos otros que existen, pero para darle basamento, digamos, a nuestro planteo. El principio protectorio, que encuentra su razón de ser en la vulnerabilidad, en el estado de desprotección del consumidor. ¿Y por qué parte de esta premisa? Porque dice que todos nos encontramos inmersos en una sociedad de consumo. Encuentra su fundamento en el artículo 42 de la Constitución Nacional, que le dice a las autoridades administrativas, a los legisladores, que deben adoptar medidas, procedimientos, todo de cara a la protección del consumidor. Otro principio, que es el indubio pro consumer o pro consumidor, que parte también
de la idea de vulnerabilidad del consumidor y es una regla de interpretación, que como ustedes sabrán nos dice que en caso de duda entre dos normas se deberá optar por aquella que fuera más favorable al consumidor y en caso de la interpretación también. Después hay un principio que a mí me gusta mucho, que lo menciono siempre, que es el de progresividad y no regresividad de las normas, que es un principio adoptado de los derechos humanos y traspolado al derecho de consumo, que acá nos marca que el Estado siempre tiene que legislar y adoptar medidas que sean de avanzadas, que nunca impliquen un retroceso. La norma dictada con anterioridad siempre es el piso mínimo, de ahí siempre para adelante y para arriba. La norma nunca puede ser regresiva, sino que siempre tiene que ser progresiva. Bueno, y podemos fundar, obviamente, en otros principios que a ustedes se les vayan ocurriendo, sin lugar a dudas, pero en estos tres encontramos un marco teórico para poder dar forma al planteo de inoponibilidad. Ahora bien, tenemos, para ir repasando, desconocimiento de la prueba documental, porque ahí se nos abre una vía de solución, ¿no? Que es la inversión de la carga de la prueba. Planteamos nulidad con los argumentos que vinimos desarrollando y planteamos inoponibilidad con lo que mencionábamos recién. Ahora, ¿qué pasa? Y ustedes lo recordarán bien, en el año 2017 se dicta, la Corte de Nación, la Corte Suprema de Justicia de Nación, dicta el precedente Flores. Y declara la oponibilidad, revoca una sentencia de la Sala K, que hablaba de inoponibilidad del límite, y la Corte declara la oponibilidad y la basa en algunas razones que vamos a mencionar a continuación. Uno dice, el principio de la reparación plena no implica tener que resarcir todos los daños. Si las partes quieren invocar el contrato de seguros, deben abstenerse a las condiciones de contratación. Y después, la parte actora debió haber acreditado que el límite de cobertura era irrisorio. Ahora yo les voy a comentar un poco esto. El límite de cobertura del cual declara la oponibilidad era un límite de cobertura de 30.000 pesos del año 1993, época de la convertibilidad. $1, $1. 30.000 pesos, $30.000. En la convertibilidad, con $30.000 te comprabas un monoambiente en una buena zona de Capital Federal. En el momento en el que se dicta el fallo, 2017, el fallo de la Corte, el valor de las propiedades en Capital Federal era alto, más alto que ahora, que bajó. Por lo menos para comprarte un monoambiente en una buena zona de Capital Federal necesitabas entre 80 y 90.000 dólares. Hoy si consultan los valores son otros, porque bueno, se pincharon los precios, ¿no? Pero igual son otros, ¿qué quiero decir? 50.000, 60.000 dólares. O sea, no es que es un monto así nomás. Ahora, en el 2017, ¿era necesario probar que 30.000 pesos era irrisorio? Saquen sus propias conclusiones. Ahí, bueno, además de agarrarnos la cabeza, todos los abogados que hacemos parte actora, bueno, empezamos a reversionar un poco los planteos, ¿no? Porque si bien sabíamos que había salas, nosotros litigamos mucho en lo que es la justicia nacional.
había salas de la justicia ordinaria que iban a seguir manteniendo la inoponibilidad, sabíamos que había unas tantas otras que no iban a querer dictar un fallo en contradicción con la Corte. Había una parte de la doctrina proaseguradora que siempre planteaba adecuación de las sumas de aseguradas. Después había algunos fallos dando vuelta que hablaban de actualización, pero no era masivamente corriente. Y empezamos a plantear algo llamado actualización del límite de cobertura. Y lo empezamos a plantear en todas nuestras causas, en todos nuestros escritos, cada vez que teníamos la oportunidad procesal de hacerlo, que estaban dadas las condiciones. Entonces, ¿qué empezamos a pedir? Que el límite de cobertura vigente al momento de la ocurrencia del siniestro, invocado por la compañía de seguros, se actualice al momento de la cuantificación definitiva del daño, conforme resolución de la Superintendencia de Seguros de la Nación vigente en la actualidad. Es decir, este límite con valor histórico, actualizámelo a hoy que me estás dictando la sentencia, para el mismo tipo de cobertura. Ok, vamos a decir que la compañía de seguros responde en la medida del seguro, en los términos del 118. Pero esa medida del seguro va a ser la medida del seguro actualizada. ¿Y actualizada de qué manera? Conforme resolución de la Superintendencia de Seguros de la Nación, vigente al momento de la cuantificación, vigente al momento del efectivo pago. Una cosa es decir, el límite es nulo, el límite es inoponible, el límite es inválido, y otra cosa es decir, el límite es válido, pero definamos el alcance. ¿A qué valor se va a tornar operativo el límite? Y el límite se va a tornar operativo al valor actualizado conforme resolución vigente. Más intereses. Entonces, si teníamos una póliza del, no sé, 2014 con un límite de cobertura de 200.000 pesos, me dictan la sentencia 10 años después, hoy en día ese límite de cobertura son 8 millones. Entonces voy a pedir que se me actualice conforme 8 millones. Ustedes están, bueno, en la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. Tienen un precedente muy importante que es Martínez Emir. Y después le sigue Martínez Rosa. A los 2 años creo que lo dictan. Después hay un fallo de la Cámara Segunda de Azul, que lo veo citado siempre en los precedentes, que este seguramente a ustedes les sirva, que es Cruz María Elizabeth con Marilú. Este es un fallo que suelen citar en los precedentes, incluso de Nación, y habla de actualización del límite de cobertura. Después tienen el fallo Cione, de la Sala M, que es un fallo muy citado, incluso en otras jurisdicciones. La semana pasada me compartieron un fallo de Neuquén en el que se citaba el fallo Cione y habla de actualización del límite. Y tienen uno que es, creo que de los más antiguos, que es Mariano, se llama, de la Sala A. Sí, Mariano Viviana de la Sala A, ese es de los más antiguos. Ahora bien, nosotros vemos, digamos que esta problemática se presenta por intentar aplicar un límite de cobertura a valores históricos varios años después cuando se dicte una sentencia a valores actuales. Probablemente, si la sentencia si la
la indemnización se hubiese pagado de inmediato de ocurrido el accidente, probablemente el límite de cobertura hubiera alcanzado. Pero pretender mantener congelado en el tiempo el límite de cobertura, sumada a la excesiva duración de los pleitos, sumado a la inflación, esos límites de cobertura se licúan. Y la realidad es que para el deudor incumplidor termina resultando más provechoso esta situación que haber pagado la indemnización o pagar la sentencia. Porque la obligación se va licuando, se va erosionando, pierde virtualidad, el desfasaje se vuelve manifiesto y financieramente termina resultando más rentable para ellos. Ahora bien, ustedes saben que los límites de cobertura del seguro obligatorio de responsabilidad civil se van actualizando periódicamente. Ahora más seguido, incluso en la última resolución, la Super ya manda a actualizarlo cada 6 meses. Cuando antes era cada algunos años, después fue una vez por año y ahora ya el próximo tienen que hacer la revisión en abril para publicar el próximo para el segundo semestre. Pero también tenemos seguros máximos voluntarios. Martínez Emir, por ejemplo, habla de cobertura básica asegurativa, que es el seguro obligatorio. Pero en el estudio una vez se nos presenta un caso que había ocurrido lo fatal, ¿no? Muere una de las víctimas y teníamos los familiares vivos, los causavientes reclamando. Familiares vivos reclamando. Bueno. El límite de cobertura, un máximo voluntario, por supuesto no alcanzaba, porque en una indemnización en la que ocurre lo fatal y tenés 3 personas reclamando, que creo que eran la madre, el padre y un hermano, bueno, ya por las partidas indemnizatorias ese límite no alcanzaba. Entonces planteamos esta actualización por igual tipo de cobertura, por igual tipo de producto. Es decir, se debe respetar la voluntad contractual del asegurado. Si el asegurado al momento que tomó el contrato, que contrató la póliza, optó por un seguro máximo voluntario, ese mismo producto elegido, contratado, es el que debe traspolarse y respetarse al momento de la ejecución de la sentencia, es decir, al momento del cumplimiento del contrato, al momento de la ejecución del contrato, que es donde se torna operativo, respetando el mismo tipo de cobertura. Y ahí tienen precedentes, les digo algunos de nación que son interesantes, pero también les voy a mencionar algunos de provincia. De la sala acá tenemos del año 2019 Bravo Ricardo con Velázquez, para que lo busquen. De la sala I tenemos del año 2022, más reciente, Celenza Ivana y Robusto Facundo. Tienen uno de Lomas de Zamora, que es Martínez Vanessa. Estos de provincia son todos Martínez, con lo cual les sirve bárbaro porque es fácil para la regla memotécnica, ¿no? Tenemos Martínez Emir, Martínez Rosa de la Corte y Martínez Vanessa en, a ver, les voy a decir, es en la Sala Primera de Lomas, con Boto y Goldi. Y el que yo les decía de Cruz María Elizabeth, pero ese es de seguro obligatorio, el voto ahí es de Galdós, que para ustedes, bueno, en la doctrina es un referente y me imagino que ahí en azul también. Debe ser, o sea, lo deben dar por bastante conocido. Bueno, este Martínez, Vanessa, de la Sala 1 de Lomas, se los busqué específicamente por pertenecer, digamos, a la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí actualiza conforme seguro voluntario. Entonces, eso le sirve. Y después me voy a fijar uno más que me compartieron, que es de Neuquén,
que incluso, a ver, sí, Godoy Saúl, este es de Neuquén, la sala 3, actualiza conforme máximo voluntario y cita a Scione, que es un fallo de la Justicia Nacional. ¿Esto por qué se los digo? Porque si ustedes necesitan echar mano a la jurisprudencia, que por ahí no es de la jurisdicción de ustedes, pero que para actualizar seguro máximo voluntario, o sea, no el seguro obligatorio, sino que ustedes ya están en la cobertura aumentada, les sirve para poder justificar, digamos, el pedido, fundarlo en jurisprudencia y bueno, y tener ahí de dónde, a dónde, digamos, recurrir. Hace poco volvió a subir a la Corte algunos fallos que daban por inoponibilidad, en realidad por actualización del límite e inoponibilidad. Bueno, la Corte volvió a decir, sin meterse en la actualización del límite, volvió a decir que aplicaba el precedente Flores, sin meterse, digamos, en la cuestión propia de la actualización del límite, lo cual integró, en realidad, son 5, en realidad, hoy por hoy tenemos 4 miembros, sumaron por medio de un sorteo a un conjuez, salió el doctor Bruglia, ¿no? Siempre son los presidentes de las cámaras federales, para integrar, digamos, este sorteo en particular. ¿Por qué? Porque era un empate técnico, porque ya se sabía desde el fallo Flores cómo iba a salir esta votación. Porque el fallo Flores sale la oponibilidad porque vota Hayton, pero Hayton ya no estaba más. Entonces ya sabíamos que teníamos 2 por un lado y 2 por el otro. Entonces suman a Bruglia. Bruglia se suma a la mayoría del fallo Flores, pero sin meterse en la actualización del límite, con lo cual, hoy en día la actualización del límite sigue corriendo, más aún que la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires sentó la doctrina de Martínez Emir. Está bien, esa doctrina habla de seguro obligatorio, o sea, de la cobertura básica. Menciona bien los fallos que lo receptan. Pero bueno, esa es la labor, digamos, de los abogados, de seguir insistiendo y por ahí, analógicamente, en cuando tenemos un seguro que atiende al máximo voluntario, pedir la actualización por el mismo tipo de cobertura. Bueno, y con esto más o menos termina mi exposición. La idea es abrir el panel a preguntas, un poco a debate, acá con el doctor Domínguez. Estamos para escucharlos y bueno, y les damos la palabra para los que quieren ir preguntando. Anímense, levanten la mano, que esta es la parte, digamos, por ahí más interesante del taller para el intercambio de ideas. Ahí yo vi una pregunta en el chat, ¿qué pasaba con los seguros que no, con las pólizas o los productos de seguro que no publica la superintendencia? No sé quién lo preguntó, pero yo entiendo que se tratan tal vez de los seguros no obligatorios, como por ejemplo, algunas coberturas de responsabilidad médica. Tuvimos un caso en el cual pedimos la actualización, propusimos distintos mecanismos y logramos un fallo en la sala L que nos actualizó el monto de capital, digamos, el monto de cobertura para cubrir capital y el proporcional de honorarios en lo que era la cobertura original más la tasa activa, hasta el momento del efectivo pago, si no me equivoco. Bueno, ese era uno de los interrogantes, no sé si satisface
la pregunta. Después estaban preguntando, bueno, el fallo a Pasa Llanos, que es el de la sala A, ahí lo comparto por Bien, el ahí chat. tenemos una manita levantada. Bueno, Buenas tardes, muchas gracias por la charla, muy amable. Con respecto a la póliza de seguro, yo creo que tenemos que, dentro de la charla de Sabrina, muy bien dictada, separar dos cosas fundamentales. Responsabilidad civil obligatoria, como decía Sabrina, ¿sí? En las cuales va por un camino distinto a lo que es responsabilidad civil voluntaria, ¿cierto? Bien. ¿Qué nos lleva a esto? Que reclamando una responsabilidad civil obligatoria que fue creada por el artículo 68, como decía Sabrina, fue introducida de modo de paracaída en esta resolución, porque pasaba que los accidentes leves, fundamentalmente de menos de 30 días, quedaban las asistencias médicas, los primeros auxilios, sin la cobertura esa porque nadie se hacía cargo. Que inclusive esta responsabilidad civil, a contrario de lo que nos enseña la responsabilidad civil básica, debe de ser pagada por las aseguradoras, teniendo o no teniendo la culpa ese asegurado, porque es un costo que está dentro de la póliza y que deben de cubrir las aseguradoras. Totalmente distinto a lo que es la responsabilidad civil voluntaria, en las cuales va por otro camino muy distinto. Esa me parece que es un poco la aclaración que quería hacer. No sé, el Claro. doctor o la A doctora ver, Sabrina, sí. pero ¿está hablando de responsabilidad civil frente a terceros o frente a la, digamos? Frente a terceros, frente a terceros. La responsabilidad civil voluntaria del artículo 68 es para casos de lesiones en los cuales son los primeros gastos, ¿sí? En la cual la compañía debe de pagar a aquella situación sanatorial de hospitales es, eso es lo conocido como la obligación legal autónoma, la obligación la legal OLA, autónoma. ¿no? Que le Sí, dicen, claro. sí, exacto. ¿Mm? Eso Es está, otro tipo eso de, está, eso está previsto en las resoluciones de la Super actualmente y se actualizan anualmente. Bueno, o ahora va a empezar esta actualización semestral, como les comentaba, que es algo nuevo. Y sí, y si no lo responden, se intima por carta documento, incluso hasta poniendo el número de CBU, y generalmente tienen que transferir, tienen que cumplir, y si no, bueno, hay que iniciar la autosatisfactiva, sí, sí, denunciando sí, el sí, incumplimiento. correcto. Sí, sí, está bien, perfecto. Tenemos ahí un colega que levantó la mano. Sí, buenas tardes. Yo advierto que en estas situaciones básicamente de los límites y también en las exclusiones de cobertura, pero básicamente los límites, hay un gran y efectivo contradicción de intereses entre el mismo abogado que está por la compañía de seguro y por el asegurado. Y no advierto, más allá que muchas veces lo he destacado, no advierto que los juzgados tomen, diríamos, pautas para solucionar esa asimetría y esa casi estado de indefensión del asegurado, en la cual obviamente quiere quedar, como su teoría lo indica, indemne del siniestro o del daño que hubiera ocasionado o co-ocasionado, etcétera, etcétera. Digo, ¿cuál es la situación en el ámbito nacional o de la capital federal? Yo advierto acá en la provincia, he tenido bastantes situaciones y en concreto en el cual hasta he intervenido por un asegurado que ya sabíamos que planteaban la exclusión de cobertura por distintos factores que lo rechazaron, pero en definitiva no es ahora una situación de la imposición de las costas por la defensa técnica que debió haber asumido la compañía aseguradora y que lo dejó, diríamos, liberado al arbitrio del asegurado
y a su propia defensa. Creo que hay algo ahí como para evaluar la dicotomía de intereses entre, obviamente, el letrado de la aseguradora tiene un mandato expreso, y creo que el asegurado queda absolutamente no defendido y con un serio riesgo de ser abordado su patrimonio en el futuro. Gracias. A ver si te interpreto, bueno, por ahí lo asimilo a situaciones que nosotros tuvimos, no como defendiendo a asegurados, sino, bueno, a víctimas, en el cual la aseguradora fue condenada por un monto superior incluso bueno, al monto asegurado, y que le renuncian al mandato una vez que le renuncian al mandato al asegurado una vez que aparece la cobertura no le va a ser suficiente, ¿no? Y ahí es donde entra en juego lo que vos decís, el tema de los intereses contrapuestos. Nosotros particularmente, defendiendo los intereses, por ejemplo, de la víctima, intentamos que la compañía cubra el total, con lo cual ese planteo lo hacemos directamente nosotros. Es decir, compañía de seguros que, habiendo asumido la responsabilidad, la representación del asegurado, llegado el momento de abonar, dice, no, mi responsabilidad fue hasta acá, nosotros te planteamos de que tiene que ser por el total, por haber dejado indefenso, era lo que vos planteabas, al asegurado, digamos, por haberlo, por haberse presentado la situación de intereses contrapuestos, no haberlo advertido en su momento, haber hecho la defensa del asegurado, pero, digamos, sin defender sus intereses. Hay un fallo de sala A, ese es el, digamos, que habla de eso. Hay uno reciente, le voy a pedir a Sabrina que me ayude con la memoria, también de otra sala. Y si no me equivoco, en la provincia de Buenos Aires, bueno, hay un fallo, Sabrina es más idónea para la memoria respecto de los nombres de esos fallos, del corte de la provincia que impuso doctrina sobre eso y que habla de los intereses contrapuestos. Sí, el fallo de la Suprema Corte tenés Puga y Albarracín, que incluso alecciona a los letrados. O sea, les da como el ultimátum. No, alecciona a los Sí, juzgados. A los sí, jueces los advierte respecto de que deben guardar, deben advertir estas situaciones, ¿no? tal cual. Dice, y bueno, dice que resulta inadmisible, o sea, en esos términos. Después de la sala A tenemos a Llanos, que yo ya se los mencionaba anteriormente porque toca varios puntos, por eso es muy interesante la lectura de Llanos, porque toca falta de prueba límite, toca intereses contrapuestos, toca delegación de facultades del Poder Legislativo. Hay uno anterior de la sala A, que es del 2016, que les voy a tipear acá las siglas para que lo busquen. Y creo que el que mencionaba Sergio, que es reciente nuestro, es de la sala G, que es Ramos. Ahora, respecto de los fallos Sí, de la sala A, digamos, tienen mayor trascendencia porque se supone que por su integración es la más prestigiosa, digamos, ¿no? Los jueces que tienen mayor prestigio o integran esa sala, con lo cual esos fallos tienen otra trascendencia, ¿no? exacto. Siempre que se crucen con un fallo del doctor Picasso, amerita un voto del doctor Picasso, siempre amerita la lectura y bueno, lo acompañan muy bien, como dice el doctor Bien Calvo Costa y Rossi, que son y especialistas, Ross. ¿no? Tal Son cual. académicos del tema. No sé si alguien le quedó alguna pregunta pendiente. Vamos a ver en el chat, a ver si hay algo. Son siglas
del fallo porque no pueden publicar el nombre entero por una cuestión de publicación, pero si lo tipean así les va a aparecer. Ahí va. Y después los de la Suprema Corte son Puga y Albarracín. Son muy conocidos. Los ponen solo en el buscador y también aparecen. Muy bien. Bueno, no sé si tenemos alguna pregunta más respecto al tema en cuestión. Por el momento, Sabrina, en el chat no hay más preguntas. No sé si alguien quiere abrir el micrófono. ¿Verónica? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta es en cuanto a lo que son pólizas de responsabilidad civil, por ejemplo, para gimnasios, salones de fiestas, ¿cómo sería la actualización? Como mencionó, por tasa activa. A ver, nosotros tuvimos el mismo interrogante, digamos. Pretendimos una actualización. La tasa activa es una tasa que en los últimos años ha sido negativa, o sea, no acompañó la inflación, ni mucho menos, y mucho menos una póliza actual que tenga la misma cobertura, las mismas características. Con lo cual, bueno, nosotros inicialmente intentamos otras vías de actualización. Tratamos de conseguir pólizas similares y bueno, las acompañamos. Pero bueno, finalmente, en la única oportunidad que se nos presentó esto, que fue un tema de responsabilidad civil médica, la sala L, por ahí Sabrina les facilita el fallo, nos terminó, digamos, actualizando vía tasa activa, para lo que era capital de condena más accesorios, ¿no? Pero no tuvimos, la verdad que investigamos, no encontramos ningún antecedente, ningún planteo, consultamos con colegas, con jueces, y nos miraban así como sorprendidos de, bueno, ¿qué es esto? Bueno, es lo que trae la inflación, ¿no? Cuanto Sí, más tal cual. acelera, más expuesto dejan Tal estas cual. cuestiones, digamos, como problemáticas. Bien, el fallo ese es Quintana, el que acaba de publicar. Sí, ahí lo Es copié. Quintana. Lo copié De provincia no, de provincia ningún fallo, ¿no? Sobre este tema puntual no. y que no sea seguro obligatorio o bueno, máximos voluntarios y No. Bueno, tomo este entonces, gracias. Encontramos, no sé si existen planteos, digamos, ¿no? Claro. claro. Es un poco lo que decíamos antes, como el ejercicio de los abogados de tener que introducir el planteo y esa parte ya el trabajo es nuestra para Sí, sí, porque si no introducimos los planteos no vamos a tener antecedentes, no vamos a tener tal cual. jurisprudencia. Así que es bueno que en En otras ese caso se podría, perdón, buenas tardes. Sí, Buenas tardes. En ese caso se podría plantear una actualización, o sea, pidiéndole al juez que compare esa póliza con la misma compañía en la actualidad, o sea, con el límite Lo que pasa es actual. que ahí se nos complica decir, bueno, ¿cómo hacemos para conseguir un producto así que no tienen, llaman, no tiene publicidad mediante resolución de superintendencia, ¿no? Entonces hay que buscar algún productor de seguros amigo y decir, bueno, miren, tenemos esta póliza de hace 8 años, necesitamos algo parecido, incluso que si es de esta misma compañía, que ofrezca una cobertura similar, bueno, ¿qué límite se está ofreciendo? Digamos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros intentamos por esa vía que
de esa forma nos daba un alcance muy superior a lo que terminó dando por tasa activa, ¿no? Que repetimos es, a ver, la tasa activa ahora se aceleró esa diferencia, ¿no? Por ejemplo, en febrero hubo una inflación del cerca del 20% y la tasa activa fue del 10 o del 12, si no me equivoco, del 12, la tasa activa nacional. Sí, era mucha la diferencia. O sea, el planteo ahí, el doctor Domínguez agarrándose la cabeza, que solo, bueno, incumpliendo, ya le ganan 10 puntos, digamos. Ah, ya solo por incumplir están ganando 10 puntos, teniendo en cuenta la inflación, ¿no? ¿Nos escucha Sergio? Sí. Sí, escucho, pero no sé, desaparecí de la acción. De la Ahora estoy pantalla. intentando volver en imagen, pero bueno, estoy Ok. atento aquí a lo que formulen. Bueno, perfecto. Bárbaro. No sé si alguien más quiere levantar la mano, tiene preguntas. Estamos para eso, sin vergüenza. ¿No hay Bueno, más preguntas? me parece que no. Parece que no. ¿Algo No, más que agregar? Sabrina, Osmar, me voy a sumar, ya que Santiago, perfecto. es un tema más que interesante, pero creo que ustedes compartirán alguna apreciación de que la sensación generalizada es que elastizamos todas estas teorías que a veces generamos, de qué tasa aplicamos, algún fallo, si no me acuerdo mal, del sur condenaba en peso oro, en peso oro, era que es un tipo de moneda de curso legal, que así que no circula. Es en realidad buscar mecanismos para indexar contra la inflación, que no es, es un problema lamentablemente ya casi endémico, pareciera, de nuestro país, y a la vez no está pensada la justicia para resolver esto, porque cuando tenés un seguro adelante, es como que nos envalentonamos a condenar. Pero la realidad es que a veces tenés un pobre titular de un vehículo que a la larga termina siendo una víctima, porque en los seguros obligatorios casi a veces hasta son simpáticamente menos existentes. O sea, ya el que anda con el seguro mínimo obligatorio es raro, por lo menos. Pero con la póliza voluntaria, la verdad es que es complicado actualizar. Bueno, a ver, el tema de, a ver, la inflación es lo que nos pone así, pero también la ley de prohibición de actualización monetaria que fue conjuntamente con el nacimiento de la convertibilidad y que tenía como finalidad frenar la inercia inflacionaria, ¿sí? Con lo cual prácticamente entonces estuvo muchísimos años sin discutirse la constitucionalidad, porque prohibir la actualización es afectar el derecho de propiedad, es claro. Ahora hay que introducirlo, hay que plantearlo y necesitamos un juez valiente que se anime a eso. Cuando nació la convertibilidad, yo recuerdo fallos de primera instancia de juez Lieberman, por ejemplo, que de oficio en su sentencia decretaba la inconstitucionalidad de la prohibición de la actualización, ¿no? Que venía en la misma ley o conjuntamente con una ley paralela cuando nace la convertibilidad. Porque si no es muy fácil, hay que pedir la actualización monetaria y los intereses que tienen otra naturaleza. Es decir, bueno, actualicemos cuánto es el dinero y después, bueno, vemos el tema de los frutos. Pero lamentablemente, bueno, no sé, es como que hay cierto temor de todos lados, ¿no? Del lado nuestro, de que no planteamos y replanteamos eso, porque bueno, nos va mal,
los jueces no sé, no lo ven como algo raro, lo rechazan. Tendríamos que ser más masivos en esos planteos. No, pero además de eso también es cierto que la pauta de indexar hoy a qué índice, porque la realidad es que hoy un juez te va a decir que lo hace a gasoil, otro te va a decir índice de precio del consumidor, otro te va a decir a peso oro, otro a dólar. La problemática es no tener un hilo conductor. No, bueno, si vos me decís que hay actualización, digamos, lo del peso oro, por ejemplo, me parece algo inteligente, entre comillas, porque actualiza sin actualizar. Porque dice, bueno, no estoy actualizando, estoy hablando del peso oro. ¿Sí? Como diciendo, bueno, es un valor traducido sin tener que aplicar un índice. Sí, además moneda de curso legal, que me llamó la atención porque fue ingenioso, hay que reconocerle eso por lo menos. Sí. Bueno, ¿tenemos algún otro planteo? ¿Un interrogante? No. Bueno, Sabrina, no sé si te quedó algo en el tintero. No, ya estamos. Dijimos todo. Bueno, espero que les haya sido útil el aporte nuestro. Y bueno, los esperamos en el próximo taller. Bueno, hasta luego entonces. Bien, bueno, déjenme, antes de despedirse, agradecer en nombre del Colegio de Abogados de Azul, de todos los que asistieron, agradecer la participación de ustedes, de capacitarnos. Obviamente nos vamos a encontrar nuevamente en otro taller por este sistema Zoom. Sabrina, ¿querías decir algo antes del cierre? No, muchas gracias a todos por haber Bien. participado y voy a poner el número del expediente acá en el chat para que encuentren a Pasa Llanos. Es lo último que hago, así se lo facilito porque se ve que ya lo estuvieron buscando y por ahí sí se les complica la búsqueda y la lectura sí que es enriquecedora, así que ya está. Más fácil. Con eso lo van a poder encontrar desde la página del Poder Judicial. Bien. Ahí está, no sé si todos están tomando nota. Expediente 20797 del 2020. Muchas 2020, gracias. Sala A, octubre 2023. Con eso estamos. Bueno, muchas gracias a todos. Perfecto. Muchas gracias a todos. Será hasta la próxima. Gracias. Buenas tardes, suerte. Gracias, muy claro.